Buenos días, seguimos en nuestro Summit de Diversidad, Equidad e Inclusión. Vamos a charlar ahora, bueno, obviamente del compromiso con la inclusión, pero con una mirada de largo plazo, hablando un poco, bueno, del contexto que estamos viviendo. Siempre es desafiante, quizá ahora un poquito más, y ahora vamos a profundizar un poco en cómo podemos hacer para que la diversidad, la equidad y la inclusión justamente trasciendan este contexto y sea algo realmente de largo plazo y que esté no solo dentro de las empresas, en las instituciones y en toda la sociedad. Así que para eso tenemos acá distintas miradas y visiones que nos van a ir contando un poco cómo lo hacen desde su lado, cada uno de ustedes. Así que cuéntenme un poco, si quieren, a modo de introducción, ¿cuáles les parece que son los desafíos hoy que estamos viviendo para impulsar la diversidad, la equidad y la inclusión, tanto en las organizaciones como en la sociedad, en el ámbito público, privado, desde el lugar que lo ven cada uno, pero un poco como los desafíos que estamos viviendo y después, si todo va bien, podemos ver cómo sobrepasarlos o cómo lo están intentando hacer ustedes. Así que, ¿alguien se anima a romper el hielo? Bueno, arranca vos, Fer. Mi idea es que lo que estoy viendo en este momento es que hay dos grandes desafíos. Por un lado, la sensación de que este tema hay una gran reacción en contra, como que se ha hecho mucho, se ha hecho suficiente, se ha hecho demasiado. Lo vemos en Estados Unidos, donde en este momento a las empresas, muchas empresas, pero sobre todo a los trabajadores del Estado, no se les permite hablar de diversidad. Claro. Y esto tiene repercusiones, pero además me parece que es sintomático de una reacción que ha habido en la sociedad. Y entonces me parece que se da una situación extraña donde por un lado siguen estando algunas de las cuestiones estructurales por las cuales en algún momento creímos que era importante tener este tipo de iniciativas, pero al mismo tiempo hay una fuerte reacción en contra. Y me parece que el otro desafío que tenemos es que por lo general los sesgos cuando existen son inconscientes. Entonces la mirada de estar permanentemente abogando por la inclusión, abogando por procesos de selección, de meritocracia, que sean verdaderamente representativos de la sociedad en la que estamos, quizás son difíciles. Yo trabajo en Renault Argentina, nosotros tenemos, la industria automotriz es muy tradicional, tradicionalmente muy masculina. Nosotros tenemos 25% de mujeres en toda la empresa, 30 administrativos y 44 en el comité directivo. O sea, por lo general hay más representación femenina en lugares de menos liderazgo. Nosotros tenemos eso invertido quizás, pero también hacemos hincapié en otras cuestiones, en diversidad de identidad sexual, de generaciones, de capacidades. Y me parece que tiene que ver con esto, con suponer que los sesgos existen y que lo que queremos es una empresa que sea representativa de nuestros clientes, es decir, de la sociedad. Buenísimo. Bueno, yendo hacia allí, comparto una mirada de una empresa argentina con más de 30 años en la industria de servicios financieros. Yo formo parte del grupo GIRE. GIRE es la gestión integral de recaudación de empresas y que desde su génesis prácticamente propone justamente el tratamiento de la diversidad y la inclusión en lo que ofrece en el mercado. A través de la red extrabancaria de Rapipago llegamos a lugares donde muchos no llegan. Tenemos nuestros clientes, bancos, empresas, pymes, ONGs y diversidad de microemprendedores que se sostienen gracias a nuestra red. Y un poco el desafío, como contaba Fernanda, es para nosotros sostener el compromiso que tomamos desde el momento en que definimos en nuestro propósito compañía el impulsar, el promover el desarrollo de las personas y las organizaciones, simplificando su día a día a través de la propuesta de la gestión de pagos y cobranzas, y con esto ir generando un impacto social, ambiental y económico que es parte de nuestro estatuto, porque somos además una empresa B certificada. Y esto fue una decisión que se promovió desde la gerencia general, más allá de los cambios de liderazgo que la compañía ha tenido, se sostuvo con el tiempo. Esa certificación la obtuvimos en el 2019 y somos hoy
parte del 1% de las empresas argentinas, que ya tiene 4 de nuestros modelos de negocios certificados, y en esto incluye justamente el desarrollo del talento, los microemprendedores, la población económica desfavorecida y los distintos grupos de zonas desfavorables. Entonces, volviendo un poco al impacto social, donde la diversidad, la equidad y la inclusión forman parte de nuestra política de sustentabilidad. Y esto se gesta desde la gerencia general hacia toda la organización. Se vive en la cultura, digamos, nosotros decimos que la diversidad, la equidad y la inclusión no son hechos, sino que los sostenemos, compromiso que además tenemos bajo nuestra estrategia de triple impacto, donde medimos el impacto social, el impacto económico y ambiental, y por eso cualquier cosa que atente contra, y después vamos a hablar probablemente de algunos desafíos más, pero cualquier cosa que atente contra ello es también atentar con el propósito de Gire. Perfecto. Nati, y ahora después voy con Manu, así ampliamos también para el sector público. Bien. Nati, desafíos, ¿cómo lo estás viendo? Sí, me sumo mucho a lo que traen mis compañeras. Creo que también sumado un poco o combinando un poco lo que cada una trae, creo que uno de los desafíos tiene que ver un poco con cómo se está apropiando esta agenda al interior de cada organización para que justamente la coyuntura no haga pendular y no ponga en riesgo esa agenda. Y creo que un poco esto que trae Juli del poder traerlo al propósito, que realmente sea un ponderable para el negocio, es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y en ese sentido creo que el desafío está en generar los sistemas de medición que vayan mucho más allá de la mirada por ahí más social o de la convicción ideológica, sino de la mirada estratégica de negocio. Claro. Y que vaya más allá incluso de la medición en términos de un retorno de inversión o de incluso considerar variables tangibles, sino incluir lo intangible como ponderable de negocio. Con KPIs que puedan realmente mostrar este atributo hacia el negocio y que eso nos permita sostener la agenda, que puede ser desde una convicción ideológica, pero que también lo sea desde una convicción de negocio y que sustente esta agenda a pesar de lo que suceda en la coyuntura. Buenísimo. Sí. Manuel, tu visión desde el lado también sumando desde el lado de la política pública. Yo trabajo en CIPEC, que es un think tank, trabajamos en cuestiones de política pública y hace 25 años que venimos abogando por cambios de inclusión, de diversidad. Pero si uno mira la política pública siempre tiene una lógica pendular o de vaivenes o de avances y retrocesos, eso es histórico. Y efectivamente, como todas reflejaron, estamos en un cambio de época, de época discursivo. Pero uno tiene que ver en la profundidad o en los cambios que están arraigados. Un poco del mismo modo que uno plantea o que están planteando que esos cambios han sido arraigados en las empresas, también hay un cambio arraigado en la sociedad. Hay muchas cuestiones que ahora damos por obvias, que hace 10 años no las dábamos, que hace 20 años mucho menos. Ni hablar de la cuestión de género, que ya tiene muy poca discusión, pero otros tipos de inclusiones, otros tipos de diversidades, cada vez se discute menos. ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido avances que impactan en lo social, que impactan en las lógicas, que por más de que haya cambios en los discursos, esos no retroceden. Las nuevas generaciones, no quiero spoilear lo que hablábamos antes, pero nuestros hijos, las generaciones más chicas, ya vienen chipeadas de otra manera. La inclusión y la incorporación de estas diversidades en ámbitos de toma de decisión también cimientan y garantizan la continuidad de estos cambios. Y uno tiene que ver la educación. Ahí la diversidad de género, hay más chicas que terminan el secundario que chicos. Lo mismo en la universidad, hay ramas de la universidad donde hay una diferencia de género a favor de las mujeres. Entonces hubo cambios estructurales en la sociedad que por más de que, como siempre, va a haber cambios ideológicos a nivel de gobierno o algunas voces tomen más fuerza que otras, los cambios cuando son positivos, cuando apuntan hacia algo positivo, como es la diversidad, terminan arraigándose fuerte en la sociedad. Lo que hay que tratar de garantizar es, bueno, fortalecer esos éxitos y empujar y convencer de que esto no es una agenda ideológica, sino que es una agenda que apunta a un bien social. Nati, vos presentaste un poco el tema que me parece interesante para hacer doble clic de bajarlo, digamos, a cómo hacemos para que
esto sea una agenda que trascienda la coyuntura o que trascienda, digamos, un poco como las fuerzas ajenas que a veces pueden afectar, como decíamos antes, que puede haber una reacción negativa o que puede haber como distintas visiones. Vos tiraste una punta, Nati, de esto, quizá como atarlo al negocio, pero bueno, si quieren profundizar en este tema de cómo podemos hacer desde el lado de las organizaciones y de las políticas públicas para que sea algo de largo plazo y no solo un muy lindo programa que hoy está y mañana no. Sí, yo tomando lo que decía Manuel sobre las cuestiones que se arraigan cuando son buenas prácticas, y la cultura las legitima y las sostiene. En ese sentido, distintos programas que en Gire comenzaron hace un tiempo ya y se siguen desarrollando y van evolucionando, refieren justamente a todo lo que es el reskilling o brindarle nuevas herramientas y capacidades a la fuerza laboral. Nosotros tenemos más del 30% de la nómina de la compañía fueron personas que atravesaron, que tenían barreras al empleo, ya sea por ser menores de 25 años o mayores de 45 años. Y bueno, con ellos hemos estado trabajamos en distintos programas de formación. El programa de Make IT Talent fue uno de los que nos dio también mucha beneficio interno y reconocimiento externo también, porque justamente buscamos reskillar a la nómina interna de las nuevas necesidades tecnológicas que la compañía iba necesitando. Y buscando esa mirada también diversa e inclusiva, estamos en un piloto ahora, le llamamos Generación FinTech, incorporando jóvenes que vienen con mucho conocimiento y nuevas capacidades tecnológicas, pero que son mentoreados por expertos internos en la compañía, en donde buscamos combinar justamente la mirada más fresca con el conocimiento y la expertise de negocio, y realmente no solo se da esa mentoría tradicional, sino mentoría inversa, que lo estamos viendo en otros dispositivos de la organización. A su vez, y ya haciendo un poquito más de mirada del hoy hacia adelante, hacia el futuro, acabamos de lanzar un programa de inteligencia artificial que es sumamente abierto a toda la organización, donde tuvimos más de 400 colaboradores interesados en ser parte, y este programa, digamos, promueve un concurso de traer soluciones o ideas a problemas o necesidades propias del trabajo para ser resueltas con alguna solución que tenga inteligencia artificial, ya sea la solución en sí o mediante, en el camino de la solución, hacer uso de la tecnología. Y tenemos ya más de 50 iniciativas presentadas, que están ahora bajo evaluación y análisis, pero es un claro ejemplo que con una idea, justamente, con una propuesta de inclusión, con diversos backgrounds, generaciones, géneros, convocamos a algo que ya está siendo parte de nuestra cultura y que eso se va a sostener, porque de lo que aquí se logre, mayor creatividad, mayor innovación, será seguramente un resultado para la organización y de ahí el impacto hacia donde queremos ir, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos programas que esto hacen que lo sostengan en el tiempo, pero sobre todo cuando la cultura lo abraza. Fernanda. Sí, yo quiero rescatar algo que dijo Natalia hace un rato, que también están estas dos puntas de lo que nos parece correcto y acá enmarcado en la política de recursos humanos, de atracción de talento, de sostenibilidad, y también una lógica comercial. Estamos convencidos en Renault que nos debemos a accionistas y demás, y nos parece que los resultados comerciales son mejores cuando hay una multiplicidad, una pluralidad de miradas que es representativa de la sociedad, de donde vienen nuestros clientes, y que, por un lado, estas prácticas pueden estar arraigadas en la sociedad, pero además hay una lógica de mercado para buscar atraer talento y tener participación que sea lo más representativo posible, porque nos parece que lleva a mejores resultados de negocio, digamos. Exacto. Digo, vos también apuntás a un público muy amplio. Absolutamente, es no... B2C esto, así que sí. Nati. Sí, sumo, o sea, creo que las chicas lo dijeron todo ya. Sí es cierto que tenemos multiplicidad de audiencias y de stakeholders con los cuales conversar. Y ahí creo que también, bueno, un poco lo que trae Juli, creo que uno de los desafíos para mantener esta agenda hacia el interior, más allá del impacto en el negocio y poder demostrarlo y poder como traerlo desde ese lugar, también es
hacerlo cultura. Y el hacerlo cultura muchas veces por ahí nos quedamos en el capacitar y poco en el generar vivir. experiencias que nos transformen y que nos permitan de esa manera también transformar creencias, ¿no? Que es un poco lo que conversábamos antes, el tema de los sesgos. Es algo que todavía tenemos que trabajar mucho en toda la sociedad y cada uno desde su rol con esta frase de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Cada uno desde su rol con esa capacidad de impacto que tienen. Y creo, y acá también tomo un poquito nuestro rol como comunicadores desde Urban, que creo que la comunicación es también un punto crucial en este desafío y una oportunidad de cambio para estas agendas. Y ahí también como comunicadores, todos desde cada uno desde su rol en su lugar, tenemos un desafío muy grande de cómo podemos penetrar en las audiencias con la sensibilidad que estas agendas nos piden. Y creo que ahí, por un lado, tenemos la necesidad de medir en términos de mostrar resultados, evolución y cosas más concretas porque nos lo están demandando, pero también cuidando mucho que ni caer en una no comunicación, claro, ¿no? sí, en quedarnos callados frente a la coyuntura, ni tampoco comunicar sin la sensibilidad del tono, del mensaje, del espacio, ¿no? Es como un equilibrio. Exactamente, y creo que ese equilibrio, en algún punto, el desafío supremo en todo esto creo que tiene que ver mucho con la colaboración, con poder sentarnos todos a entender que nadie está preparado para tantos desafíos, tanta diversidad y complejidad de desafíos, y que hay mucho espacio para poder colaborar y construir colaborativamente entre todos, cada uno desde su mirada y su lugar. Manuel, ¿qué desde el lado de la política pública, qué instrumentos te parecen más efectivos para garantizar la inclusión? Porque hablábamos un poco más quizá desde el lado de lo privado. A ver, pero... desde la política pública está el abordaje más universal, que es obviamente limitar discriminaciones, que eso aplica a todo el mundo, evitar que haya diferencias en la población, y eso es universal. Y después focalizaciones, que pueda haber políticas específicas para ciertas poblaciones. Ahí la gran diferencia en la política pública entre lo que es igualdad y equidad. Igualdad es tratar a todos por igual. Y equidad es, bueno, compensar a las personas o ayudar o apuntalar para tener una cancha que no esté inclinada, sino una cancha pareja para todos. Y ahí entra la focalización. ¿Cuáles son esas poblaciones donde uno tiene que poner un énfasis? ¿Cómo puede ser ese énfasis? En algunos casos puede ir por quizá el garrote o la zanahoria. Obviamente siempre nos gusta mucho más la zanahoria que el garrote. La política pública muestra que si fuéramos todos ángeles, con la zanahoria estaríamos bien. Pero a veces exigir ciertos cupos. En algunas ramas de actividad, en algunas cuestiones haya mostrado éxito. Siempre está la cuestión de en qué momento esos cupos dejan de ser necesarios. Por el lado de la zanahoria, incentivos a la contratación. Y también un poco la simbología, el mostrar desde el propio Estado, desde los hacedores de política pública, que esa inclusión también se hace puertas para adentro. No solo es decir, también es hacer. Entonces mostrar un Estado que también tenga diversidad en los tomadores de decisión, un Congreso que tenga diversidad en los tomadores de decisión, es causa y consecuencia de un cambio social. Perfecto. Y ¿cómo ven el tema venimos hablando de inclusión, pero para que sea realmente amplia y profunda, antes lo hablábamos, que abarque como todas las dimensiones, porque eso también fue evolucionando, ¿no? Porque cuando se empezó a hablar del tema de diversidad, quizás lo primero que se pensó, como decíamos antes, era género, ¿no? Como que el primer punto quizá en la agenda de diversidad e inclusión fue ese, y hoy ya cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión, hay muchísimos temas. ¿Cómo fueron trabajando también eso, cada uno desde el rol que ocupa para que, bueno, en este desafío de incluir, no nos quede nadie afuera tampoco, porque es como, bueno, estoy trabajando en agencia de diversidad, tengo género, tengo, no sé, neurodiversidad, no me puedo olvidar, también me imagino que debe ser un desafío de no dejar a nadie afuera. En Renault estamos aprendiendo, Claro. sea, yo tengo cifras sobre mujeres y varones que trabajan en nuestra empresa. No tengo cifras
en otras cosas, en parte porque respetamos que no Claro, todo el mundo también. siente la necesidad La de privacidad. categorizarse y también porque somos conscientes de que al traer estas categorías, y si las trabajamos identidad sexual, discapacidades, generaciones, pero sabemos que eso, que parte de la base de lo que nosotros estamos categorizando desde una generación, un background que tenemos embebidos en culturas menos inclusivas Claro, y ya que han tiene sido como- formadas de esa manera. Entonces me parece que acá entra lo que estábamos charlando hace un rato, que tiene que ver con sensibilidad, con generar cultura, con los imponderables, que tiene que ver con saber que tenemos que aprender, que esto no lo entendemos todos de entrada, que estamos dispuestos a aprender los que ponemos esto sobre la mesa, y eso significa estar dispuestos a meter la pata, Claro, a como veces, ponerse uno en un lugar también de y eso, humildad. y de vulnerabilidad, de le vamos a pifiar, espero que alguien me explique cuando meto la pata y así poder seguir aprendiendo, pero es esta idea de creemos que las miradas y las soluciones y la resolución de problemas y la creatividad, todo esto se enriquece con la multiplicidad, entonces no queremos dejar gente afuera. Y eso significa también entender cómo definimos cuestiones de mérito, cómo definimos talento, todas palabras que parecen agnósticas y que no lo son, que vienen muy cargadas de sesgos inconscientes, y supongo que es imponderable y es un poco intangible entender cómo desmantelamos eso y qué queremos decir por todos estos términos. Pero creo que, o sea, Nati hablaba de esto, que es estar dispuestos a trabajar con intangibles e incluir más que nada también para seguir siendo educados. Yo quiero sumarle a este punto que justamente trabajamos mucho en nuestros programas de recursos humanos de manera tal de ampliar la mirada y buscar, en verdad, el ser uno mismo, ¿no? Porque justamente empezamos a categorizar y en definitiva tenemos Claro, tantas terminás. categorías que somos 760 categorías hoy en la organización. Entonces, desde la estrategia de talento, lo que buscamos, y bajo la estrategia de negocio y el sinnúmero de proyectos que hoy tenemos, es identificar quién digamos, las características de cada uno para que justamente pueda aprovechar su talento en el momento en que esté, en el puesto en el que esté, en el proyecto en el que esté. Y sobre esto, hacer justamente, lograr ese sentido y esas condiciones del entorno para su propio desarrollo y ese sentido de pertenencia con lo que se está haciendo, ¿no? Qué mejor que uno sentirse incluido cuando está haciendo lo que le gusta hacer en el lugar que le gusta hacer y es reconocido. Entonces, y uniendo un poco lo que comentaba Fer y también Manuel respecto a, digamos, la medición, los liderazgos o la comunicación. Y el liderazgo juega un rol fundamental en dos perspectivas. Por un lado, como también recién decía Fer, respecto de reconocernos qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos, o sea, cierto autoconocimiento o awareness de cuáles son nuestros sesgos como organización, qué tenemos bien atendido y qué no. Eso lo tenemos que estar mapeando y poniendo sobre la mesa constantemente para poder liderarlo. Y después a través de nuestros líderes, que también son los que principalmente tienen que, o sea, juntos con ellos, del equipo de liderazgo, promover esa diversidad, equidad e inclusión desde la gestión diaria, desde la promoción, desde la inspiración. Nosotros en este momento de transformación compañía en el que estamos y de transformación cultural en el que estamos, definimos un perfil de liderazgo que partió desde la gerencia general hacia todos los niveles y ponemos una vara muy alta en esto y buscamos medirlo también a través de distintos dispositivos de recursos humanos, ¿no? Desde los programas de atracción, de cómo identificamos el talento, desde cómo medimos en el desempeño, en cómo brindamos feedback y sobre todo en la percepción general de la compañía, en nuestra encuesta de pulso, donde justamente la dimensión de diversidad, equidad e inclusión ha sido una de las más altas, con mayor valoración positiva. Entonces, bueno, desde ahí hay mucho por seguir haciendo, pero en verdad es también sostener lo que cada uno trae y puede ponerle valor y contribución a la organización en el momento en el que estamos. Perfecto. A ver, muchas veces cuando
desde las políticas sociales pensamos en la inclusión y uno analiza, empieza a hacer focus group, trata de entender la complejidad de los problemas, encontramos muchas veces que son barreras no percibidas, sesgos culturales. En género se habla mucho de los techos de cristal, las paredes de cristal, los pisos pegajosos, pero también aplica a otros grupos, a otras diversidades, a otras características. Esto es, hay barreras invisibles que tienen que ver con los procesos de selección, que tienen que ver con la socialización, que tiene que ver con también la suerte o las oportunidades que tuvieron antes de llegar al momento de la decisión de la incorporación. Entonces también desde la política social, cuando uno quiere plantear una incorporación, cuando quiere plantear que se incorporen diversidades, uno no lo quiere hacer por el hecho por la fuerza o porque lo incorporen solo por esa característica. No, lo que uno apunta a hacer es romper esas barreras para que la persona llegue a la instancia de la posible contratación en las mejores condiciones o en las condiciones de igualdad. Entonces, muchas de estas, del abordaje desde la política social o de la política pública, apuntan a eso, a romper preconceptos, a educar, a capacitar en estas barreras y percibir un poco lo que mencionaban antes, los propios sesgos que uno muchas veces no sabe que están. Bueno, poner esos sesgos sobre la mesa hace replantear y genera cambios. Ese cambio no necesariamente es, bueno, lo voy a contratar solo porque tiene tal o cual característica, pero sí es, voy a tener un proceso de incorporación que supere esas características. Claro. Ahí sí hablo un poco de CIPEC. Nosotros las convocatorias le llamamos convocatorias ciegas. Quitan foto, quita la edad, quita localización. Y ahí está la instancia donde rompemos. Después vamos a contratar por la mayor capacidad, pero logramos superar muchas barreras. Todas, no, pero muchas sí. Bueno. Sí, que me sumo a lo que van trayendo todos. En Urban es una empresa fundada y liderada por mujeres, donde realmente trabajamos y abrazamos mucho esta agenda. Pero también con esto que traía Fer de la humildad, de reconocernos un poco limitados de herramientas, como lo estamos todos. Y un poco lo que conversábamos fuera de cámara respecto a bueno, de dónde venimos, ¿no? Que venimos desde un paradigma de donde se buscó lo homogéneo y donde las diversidades no estaban en nuestras realidades. No. Y creo que ahí un foco bastante importante es esto de nuevo, de colaborar, pero también de poder someternos a una mirada más experta también, que nos pueda traer conocimientos, y ahí nosotros en Urban trabajamos con partners, somos parte también de Sistema B, del board de Sistema B, estamos camino a la certificación, y con todos estos grupos, incluso con grupos especializados en esta agenda, todo el tiempo estamos pensando y colaborando de cómo llevar no solo hacia el interior de Urban, sino también obviamente para nuestra comunidad, nuestros clientes, el mejor servicio para poder acompañar y ser parte de la transformación que necesitamos para poder apropiarnos de estas agendas. Nos quedan muy poquitos minutos, así que como cierre les propongo muy brevemente cada uno un poco visión hacia adelante de cómo imaginan esta agenda, esto que venimos charlando, un poquito más hacia largo plazo, esperando que se sostenga, que para eso estamos trabajando todos, pero brevemente porque ya tenemos que terminar. Bien. Pero un poco de cómo se imaginan esa evolución. Sí, nosotros desde Urban estamos haciendo un estudio muy interesante de tendencias en la conversación de sostenibilidad para todo lo que es la TAM y Zooming en Argentina. Y me parece interesante traer el hecho de algunos emergentes que trajo este estudio. Dentro de la vertical social, que trabajamos con palabras claves para la búsqueda, digamos, de esta conversación digital, las palabras claves tenían que ver con diversidad, equidad, pero también mucho de impacto social, de justicia social, de participación de la comunidad. Y sin embargo, la Agenda Day fue el emergente que más sobresalió dentro de la conversación de sostenibilidad en lo social. Y otro emergente que nos parece bastante interesante es que las audiencias respondían
frente a la consistencia y coherencia de aquellas empresas que mantuvieron su comunicación al punto de decisión de compra frente a ellos. Y esto me parece que marca un poco el hacia dónde vamos. Si bien puede estar pasando que hay alguna coyuntura que nos pueda mover un poco la agenda y un poco esto que traía Manuel con esta cosa más pendular, también está esto que traemos de hay algo que ya llegó para quedarse y no tenemos que perder de vista eso y no tenemos que dejar, digamos, que la coyuntura nos retrase en todo lo que ya venimos realizando y en los logros que alcanzamos. Lo traigo porque me parece que es una mirada basada en datos, que es un poco también como trabajamos desde Urban, y que también nos da esta cuestión más de convicción y de inspiración hacia lo que se viene, ¿no? Manu, una frase. Coincido. Creo que el mayor cambio que se dio en las últimas décadas es la visibilización de la diversidad. Una vez que está sobre la mesa, una vez que se ve, es imposible ponerlo debajo de la alfombra. Los cambios son estructurales, hay un cambio social. Efectivamente, la coyuntura puede hacer más lento o más rápido ese proceso, pero no lo detiene. Juli. La diversidad y la inclusión es parte del propósito. No podríamos pensar nada, ninguna actividad, ningún negocio sin ello, y que sobre todo ahora, en las generaciones futuras o en adelante, el desafío que se nos viene es abrazarlo junto con las nuevas habilidades que vamos a requerir para también acompañar la inteligencia artificial, porque nos va a atravesar el mundo del trabajo y de las organizaciones y buscando justamente que si los humanos tenemos sesgos, evitar que las tecnologías también lo tengan. Entonces, cada vez vamos evolucionando y se nos van proponiendo nuevos desafíos. Fer. Muy brevemente, la verdad que queremos demostrar con el tiempo y la coherencia que más allá de lo declarativo, esto es cultura y queremos instaurarlo y arraigarlo a largo plazo. Muchísimas gracias Bárbaro. a los 4 por haber compartido con nosotros. Muchas gracias a ustedes también y no se vayan que enseguida seguimos con el próximo panel.